potencia de estos dispositivos no ha ido unida al replanteamiento de los trabajos y tareas que hacemos en casa. Esta es una primera lectura feminista, ¿no? La sobrecarga laboral que ha supuesto Internet y las formas en las que el teletrabajo ha perjudicado especialmente a las mujeres. Pero hay una segunda lectura que quiero compartir, y es la que tiene que ver con la intimidad. Se dice desde la antropología que algo que ha caracterizado las distintas culturas hasta hace muy poco era la protección de la intimidad. Y que es absolutamente llamativo cómo esta cultura, la cultura del siglo XXI, no solamente no protege la intimidad, sino que la visibiliza. Pero además la visibiliza normalizándola. Todos nos hemos acostumbrado a compartir partes de nuestra intimidad como parte de nuestra vida cotidiana. Esto tiene una lectura, tiene muchas lecturas, y ojo con, yo creo que lo interesante de Internet es que no son lecturas que debamos polarizar, sino que son lecturas cargadas de matices y que tienen tantos riesgos como potencias. El riesgo de la visibilización de la intimidad es que sea instrumentalizada por otros, que es a lo que aludía antes, ¿no? Es cuando te roban las imágenes o cuando empresas utilizan tus datos para crear nuevas necesidades o para ejercer algún tipo de manipulación o poder. Pero también hay un poder que tiene más que ver con empoderamiento, y eso que tiene que ver con lo que están haciendo algunas jóvenes feministas y ciberfeministas al apropiarse ellas de su biografía y su intimidad y publicarla antes de que la utilicen como objeto de chantaje. Desde las fotos que habéis visto que muchas famosas publican antes de que las chantajeen, hasta proyectos donde la propia historia vital, la propia biografía, bien a través de blogs, redes sociales, se convierte en el punto central del feminismo para evitar que haya ningún elemento que pueda ser utilizado como punto de chantaje. Pero tiene esa tercera lectura añadida de que por fin la visibilización de eso que había quedado detrás del muro del hogar, eso que no interesaba porque afectaba a lo privado, salga a la luz. Esto tiene mucho que ver con los poderes del patriarcado, con los poderes ocularcentristas, el poder de gestionar un ojo que ha visibilizado lo público y lo ha cargado de valor y ha invisibilizado y denostado lo que acontecía en los muros del hogar. Lo que acontecía en los muros del hogar no es solo que las mujeres se ocupaban de las tareas domésticas y de los cuidados, sino que lo que acontecían también eran casos de violencia, acoso, que no eran visibilizados porque eran normalizados y eran invisibilizados porque acontecían en esos muros o en esa cosa de la que no se habla. Lo que está pasando en Hollywood y lo que va a pasar en prácticamente todos los territorios es que eso ya no, ese muro ha caído, ese muro ha sido transgredido. Y ahora a través de las redes podemos crear alianzas que nos permitan visibilizar eso que era privado y no solamente visibilizarlo, sino con esas estrategias y políticas del Me Too, crear colectividad, crear alianza.